Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy completaremos la unidad temática 9. Habíamos visto la semana pasada lo que era, en la clase anterior habíamos visto lo que era la primera parte de la unidad temática 9, límites al dominio. Hoy la completaremos y veremos lo que es la segunda parte de límites al dominio. Es decir, los que nos quedaban por ver eran los límites que tenían que ver con límites en razón de vecindad o límites al interés privado entre particulares. Vamos a hacer un poquito de repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior. Los límites al dominio son cotos que se le ponen al carácter absoluto del dominio. Es decir, es un límite que se le pone al carácter absoluto del dominio. ¿Quién lo impone? La ley. La ley lo puede imponer porque tiene, en definitiva, un fundamento social, un fundamento de bien común, de orden público, que impone la limitación al titular del derecho real de dominio. Es decir, que le impone de manera general cualquier titular de un derecho real de dominio tiene una limitación impuesta por la ley, ¿sí? Llamada, en interés público o en interés privado, llamada límite al dominio, ¿sí? La semana pasada habíamos visto que en interés público teníamos los comprendidos en el derecho administrativo, en el código aeronáutico, en distintas leyes, incluso en el código, ¿no? Habíamos visto el camino de Ciro, el camino de Rivera, habíamos visto números clausus, habíamos visto cláusulas de no enajenar, por nombrarles lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Lo que resta por delante es ver los límites al interés privado. Es decir, límites, ¿sí?, que tienen que ver, y aquí sí vamos a la reciprocidad entre los vecinos. ¿A qué llamamos reciprocidad entre los vecinos? El código establece estas limitaciones, ¿sí?, en interés privado, porque es para facilitar la convivencia entre particulares. Es el Estado el que vela por la seguridad de esos particulares, de los privados, y en ese sentido vela de tal manera que establece el carácter absoluto y ya no es puede hacer lo que quiera dentro del marco establecido por los límites. En ese sentido, se crean estas limitaciones para facilitar la relación y la convivencia entre particulares, entre vecinos. Para ello, vamos a tener 5 grupos, por así decirlo, 5 grupos contenidos en el Código Civil y Comercial. A partir del artículo 1973 aparece el primero de ellos, ¿sí? Las primeras limitaciones son las más comunes y las que más se usan, ¿sí?, que se llaman límites conocidos como inmisiones inmateriales, ¿sí? ¿Qué son las inmisiones inmateriales? Bueno, partamos de la base que burdamente se lo conoce como ruidos molestos, ¿sí? Pero una inmisión, tenemos que entender primero la palabra inmisión. Es una palabra rara, ¿no? Es una palabra que no se escucha muy seguido. Inmisión es interferencia, intromisión, ¿sí? Es cuando alguien en el ejercicio de una actividad se entromete en un terreno ajeno. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que es una intromisión inmaterial. No es que es físicamente que hace un acto en el terreno del vecino, sino que algún acto que realiza el sujeto dentro de su terreno afecta de forma mediata, indirecta, al vecino. Entonces, si yo dentro de mi terreno pongo la música fuerte, ¿sí?, estoy de esa manera ejerciendo mi derecho real de dominio, pero en ese ejercicio podría estar perjudicando o afectando, entrometiéndome en el terreno del vecino porque el vecino le molesta la música fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos poner un límite, una estructura de tal manera que diga, bueno, no por poner la música fuerte el vecino ya se tiene que estar quejando, o poner una serie de horarios para que el vecino no se queje? Entonces la ley lo que va a hacer es establecer un marco legal justamente para estas inmisiones. Las inmisiones inmateriales son estas intromisiones inmateriales producidas por humo, calor, ruido, por la música fuerte, calor, vibración, luminosidad, es decir, cualquier cuestión que en el ejercicio de mi terreno podría intrometerse en el terreno del vecino, afectarlo sin ser algo material, sin le tirar una piedra al vecino, ¿sí?, porque eso sería ya algo material. Entonces ahí entramos en otro juego de acciones, ¿no? En ese sentido, el juez, ¿sí?, ante esta intromisión que yo puedo estar realizando en el vecino, a pedido del vecino, ¿sí?, el vecino podrá solicitar al juez el cese de estas acciones, de estas actividades que realizo en mi terreno, o tomar medidas para que no se produzcan estas intromisiones,
y daños y perjuicios e indemnización monetaria, ¿sí? Es decir, el vecino podría reclamarme a mí a través de daños y perjuicios, el cese de la molestia y además plata por todos los perjuicios que le trajo aparejado esta situación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto en la clase anterior que las limitaciones son daños, no producen un daño indemnizable, es decir, la limitación por sí sola no le habilita al sujeto que no puede hacer el acto pedirle al Estado que lo resarza. Pero cuando el sujeto excede del límite, cualquier particular puede venir y reclamarle porque se siente perjudicado. Este sería el caso. Yo pongo la música fuerte, el límite lo excedí, ¿sí? Quiere decir que no pasa nada, pero al excederme del límite, el vecino se siente perjudicado, me reclama por daños y perjuicios, que cese con el límite, que cese con el actuar, que se adopten medidas para que no le produzca una intromisión y me pide el resarcimiento económico por estos perjuicios que le estoy ocasionando. En ese sentido, vemos dónde está el límite. A ver, que yo haga actividades en mi terreno está habilitado. Que esas actividades puedan producir humo, olor, calor, vibración, ruido, está dentro del marco legal. Ahora, ¿cuándo el vecino podrá decir, no, para, te excediste? Pasaste del ruido que podías hacer con tu actividad. Pasaste de lo que es el olor que hay en la zona, o de la luminosidad, o del calor, o de la vibración. Cuando el código establece lo que se llama la normal tolerancia. Bueno, si hay algo que tiene mucha tela para cortar, es la normal tolerancia. La normal tolerancia tiene que ver con una cuestión subjetiva. ¿Subjetiva en qué sentido? Cualquier sujeto, ¿sí? Tiene un criterio de tolerancia, es decir, un criterio de soportar situaciones. Hay personas que ante la mínima situación, ¿sí? Pueden llegar a actuar de mal manera. Hay personas que son más pacientes y soportan cualquier tipo de situación y no se mutan en su actitud. Bueno, justamente a eso le llamamos tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Lo que uno soporta habitualmente o no. Entonces tenemos un problema, porque si el código nos dice se excederá y se entenderá por intromisión inmaterial cuando supere la normal tolerancia, no es lo mismo lo que yo tolero que lo que tolera el vecino o que lo que tolera una persona de enfrente. Entonces yo siempre doy el mismo caso. Yo soy una persona que le gusta la música. Pongo la música a todo lo que da a las 4 de la mañana todos los días. Mi vecino de la derecha, ¿sí? Va a decir que esto es una intromisión inmaterial por ruidos molestos, en donde tengo que cesar con esto. ¿Por qué? Porque él se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar y yo, al ponerse a las 4, se está levantando 3 horas antes. Le afecta. Es lógico, uno, explicándolo desde este punto de vista, es sumamente lógico que el vecino quiera limitarme en mi ejercicio, ¿sí? Es decir, que le pide al juez que se adopten medidas para que no produzca este perjuicio, esta intromisión. Ahora, imagínense que a la derecha tengo otro vecino. Y a la derecha tengo una persona mayor, 90 años, es sorda, ¿sí? Por la edad avanzada, es sorda, no escucha bien. Pongo la música a las 4 de la mañana, ni se entera. La vecina no se entera. ¿Le perjudicará? Ah, es más tolerante. No, bueno, no es por tolerancia o no. Hay que tener en cuenta toda la situación. ¿Por qué decimos que hay que tener en cuenta toda la situación? Porque el juez, para determinar el cese de la molestia, la adopción de medidas y además indemnizar al que está reclamando esto, tiene que tener en consideración una serie de criterios, ¿sí? El 1973 los nombra, y ahí se los voy a nombrar y vamos a explicar cada uno de ellos. Dice que el juez, esta cuestión subjetiva, ¿sí? Esta cuestión subjetiva, el juez deberá tomar en consideración el respeto debido al uso regular de la propiedad, el interés general, la prioridad en el uso, las exigencias de la producción, ¿sí? Y en sí lo que llamamos las condiciones del lugar. Bueno, vamos a dar un caso. Yo soy dueño de una fábrica, ¿sí? Esa fábrica funciona perfectamente, tiene habilitación municipal, y esto es muy importante aclarar. La habilitación municipal,
que tenga para actuar o no, no influye en la inmisión en sí. Es decir, yo no me puedo escudar como que tengo la habilitación municipal para exceder los ruidos, o exceder el olor, o exceder la vibración que produzca en mi terreno. ¿Sí? Eso no es de ninguna manera una excepción a poderlo hacer. ¿Sí? Eso significa que, aunque tenga o no tenga habilitación, esto influye. ¿Influye en qué medida? Si no tengo habilitación, el vecino tiene las más de ganar cuando me inicia el daños y perjuicios por inmisiones inmateriales, porque me va a decir, y encima no tiene habilitación. Ahora, yo no me puedo escudar en la respuesta diciendo, no, yo tengo habilitación, por eso lo hago, porque para mí no me sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el tema de las condiciones del lugar? Bueno, es la zonificación del barrio. La zonificación del barrio. Yo tengo la fábrica en un lugar que es una zona industrial, una zona habilitada para fábricas, primera situación. ¿Sí? Las condiciones, el juez tiene que evaluar las condiciones del ambiente, ¿no? Del lugar. Pero, metiéndose más en detalle, lo segundo que tiene que ver es el respeto debido al uso regular. Es decir, ¿qué es el respeto debido al uso regular? Regularmente este sujeto produce estos ruidos, produce esta vibración con su maquinaria dentro de la fábrica. ¿Es regular? ¿Es algo excepcional que se da una vez cada tanto? ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque todo eso influye en la decisión final que va a tomar el juez. Tiene que ponderar, tiene que tomar en consideración todos estos aspectos. Tercero, las exigencias de la producción. A esto hace mención exigencias de la producción, quiere decir que si fabrica mucho o fabrica menos lo que tiene el producto que tiene en su fábrica. No. Las exigencias de la producción tienen que ver con la actividad de la fábrica. La fábrica en este momento es una fábrica de barbijos. ¿Ustedes qué opinan? Si es una fábrica de barbijos, por más ruido que haya, ¿el juez qué va a ponderar? El juez va a tomar en consideración todo, pero al tomar en consideración todo, obviamente que va a tener en consideración también las condiciones históricas del lugar. ¿Sí? ¿Por qué momento estamos pasando? Para resolver si va a suspender a esa fábrica, si le va a hacer tomar medidas para que no produzca la inmisión. ¿Me explico? Es decir, el juez no puede decir, bueno, sí, cesa, deja de fabricar. Y si mi fábrica en realidad es una fábrica de alimentos y en ella trabajan 20 obreros, por ende mantengo a 20 familias con el trabajo, ¿sí? Es lógico que un vecino quejoso, por así llamarlo, pueda cesar mi actividad, pueda hacerme suspender la actividad. Bueno, es por ello que tenemos al juez. El juez tiene que ponderar todos estos aspectos que estamos charlando. ¿Sí? Otro de los aspectos tiene que ver con priori in tempore, mejor en el derecho, ¿no? Primero en el tiempo, mejor en el derecho, que el código lo llama prioridad en el uso. ¿Quién estaba antes? ¿Estaba antes la fábrica habilitada y después se mudó el vecino? ¿Sí? Imagínense que es que en vez de ser una fábrica, es un cuartel de bomberos. El cuartel de bomberos, cuando hay incendios, suena la alarma. El vecino no puede venir y después pedirme, excediste la normal tolerancia. Porque la prioridad del uso hace que cuando seguramente él ya se mudó, yo ya estaba habilitado con el cuartel de bomberos puesto por el municipio. ¿Eso qué significa? Hay que tener en consideración, ¿sí?, que todo esto es una suma de aspectos que tiene que ponderar. Tiene que tomar en cuenta. El juez tiene que tomar en cuenta todo lo que estamos charlando. Y de ahí ser lo más objetivo posible para determinar si se excedió la normal tolerancia o no. Hay algunos aspectos que, si suceden, definirán cómo va a resolver el juez. Por ejemplo, si la inmisión que yo realizo trae aparejado un daño material, por ejemplo, es una vibración, y se termina quebrando la pared medianera y además se le caen de un cristalero las copas y los platos, ¿sí? Ahí tenemos un perjuicio económico para el vecino y el juez va a ponderar esta situación y va a determinar una indemnización hacia el vecino de mi parte porque mi actividad terminó perjudicándolo a él. ¿Cuál es la crítica? O más que crítica, ¿cuál es la situación que nos deja bastante difíciles de determinar? Bueno, que la normal tolerancia es una cuestión subjetiva. Podemos tener jueces sumamente estrictos y que se ciñen con la ley, y podemos tener jueces sumamente interpretativos de la situación del caso en particular y resolver. Es decir, que
depende del juez que nos caiga y depende cómo pondera una situación a otra, ¿sí? Podemos tener un resultado con uno y un resultado con otro, ¿sí? Podríamos tener con uno el cese de la actividad y una indemnización con daños, y en otro podríamos tranquilamente decir, usted es un vecino quisquilloso y no ha lugar con su pedido. O sea que esta situación nunca nos da la posibilidad de saber cuál es el resultado, porque siempre, en definitiva, el juez va a ponderar todos esos aspectos y va a resolver en medida de la situación que estaremos presentándole. En estos términos, el juez va a poder resolver el cese o que se adopten medidas necesarias para que no se produzca un perjuicio a futuro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si es un tema de una vibración, que me obligue, ¿no? A que acustice la zona o que apoye las maquinarias sobre algún tipo de taco de goma para que no vibre el ambiente y por ende no perjudique al vecino, ¿sí? Obviamente, este es el que más, como les dije, más cuestiones trae aparejado y más tenemos para hablar. Los próximos grupos son más sencillos, ¿sí? Y ahora pasamos al segundo grupo de limitaciones. El segundo grupo es recibir aguas, arenas y otros sedimentos de parte de un terreno hacia otro terreno. En el 1976 dice, siempre que no haya una interferencia por parte de un particular, ¿sí? Siempre que no haya un hecho actual del hombre y se deriven aguas, sedimentos, arenas, piedras de un terreno hacia otro, pero esa transmisión sea natural, sea por una depreciación natural, es decir, por algo propio de la naturaleza, el vecino que se encuentra en este fondo, que recibe todas estas arenas, sedimentos, deberá soportar esa recepción y no podrá devolver eso al otro fondo. Imaginémonos en un lugar en donde haya una ladera, una montaña. Y tenemos una propiedad en altura, un fondo superior, una propiedad un poco más alta y una propiedad un poco más baja, ¿sí? Cuando llueve, por una cuestión de decantación natural, el agua va a arrastrar piedras, sedimentos, ¿sí? Arenas, y eso va a hacer que se decaiga y decante hacia el terreno inferior. ¿Dónde está la limitación? El terreno inferior debe soportar la recepción de aguas, arenas, piedras y sedimentos que vengan naturalmente por esta situación. No podrá devolverle las cosas al fondo superior. Ahora, si lo que ha sucedido es una cuestión que va más allá, ¿sí? La limitación está dada para este fondo, pero si lo que sucedió es que este terreno realizó canalizaciones para tirar el agua específicamente hacia este terreno, ahí ya estamos hablando de que un hecho actual del hombre, una interferencia por parte de un particular que produce esta decantación. Eso significa que en ese caso sí podrá pedir la devolución y la vuelta atrás de todos los estados para que no le lleguen esos sedimentos, ¿sí? El tercer grupo que tenemos lo llamamos obras, trabajos e instalaciones. Y lo encontramos en el artículo 1977. El artículo 1977 habla de cuando un particular, vamos de nuevo, dos terrenos, uno al lado del otro, cuando un particular, ¿sí?, quiera realizar edificaciones, ¿sí?, construcciones o reparaciones y sea indispensable ingresar al terreno del vecino para realizar esto, es decir, quiere realizar trabajos, obras, pero tiene que hacerlos desde el terreno del vecino, ¿sí?, es un límite al terreno del vecino el decir, no pasás. ¿En qué sentido? Bueno, el terreno del vecino, el vecino deberá soportar el ingreso de andamio. Vecino quiere hacer la medianera de mayor porte porque va a poner un techo. Entonces, ¿qué hace? Cuando contrata al arquitecto, le dice que esta pared no soporta un techo a dos aguas. Entonces, necesita tirar abajo la pared y volverla a construir. Si la tira abajo la pared, lo que sucederá es que necesita volverla a construir. Cuando la vuelva a construir, ¿sí?, y esto lo puede hacer, cuando lo vuelva a construir, ¿qué necesita? Pasar, que los obreros pasen en el terreno del vecino para revocar, para pintar y para que la pared quede firme como se necesita. Bueno, ahí está la limitación. Cuando sea indispensable esto, ¿sí?, el vecino deberá soportar la entrada de cuarto grupo. El 1982, más o menos, creo que es el 82-83, nos habla de
plantaciones de árboles, arbustos y otras plantas, ¿sí? Antiguamente, el Código Civil de Vélez Arfiel establecía una limitación en qué podemos plantar en nuestro terreno, ¿sí? Nosotros podíamos plantar cualquier cosa siempre que observe unas distancias a la, vamos de nuevo, esto es la pared medianera, a lo que llaman pared medianera, unas distancias, ¿no? Entonces yo podía poner en este terreno lo que quería siempre que mantuviera distancia de la línea divisoria en realidad, ¿sí? Actualmente, el código cambia este sistema y dice, uno puede poner y plantar lo que quiera, árboles, arbustos, otras plantas, donde quiera dentro de su terreno. Incluso puede ponerlos contra la medianera, una enamorada del muro, ¿sí? Puede hacerlo. Siempre que no produzca un perjuicio para el vecino. Siempre que el vecino, y miren lo que aparece aquí, siempre que el vecino siempre que el vecino no se sienta que se ha excedido su normal tolerancia. O sea, volvemos a tomar lo que llamamos dimisiones dentro de plantas, arbustos y otras plantas. El vecino, si siente que la plantación, árboles que se ponen, está afectando y supera su normal tolerancia, podrá pedir que se corten las raíces o se corten las ramas, si con eso se soluciona el problema, es lo que se ordena, pero si no se soluciona el problema cortando raíces o cortando plantas, cortando ramas, el vecino podrá pedir que se saquen los obstáculos, es decir, que se saquen las plantaciones. Imaginémonos un caso, ¿cuándo podría pedir esto el vecino? Yo, titular de este inmueble, vecino titular de este inmueble, pared medianera. Planto un palo borracho, ¿sí? Para el que no sepa, el palo borracho tiene una particularidad que sus raíces empiezan a levantar el terreno, ¿sí? Ese levantamiento de terreno hace que la pared medianera se quiebre. El vecino no va a estar muy chocho con esta situación. Y si es más, si esta pared medianera en realidad es el costado de su casa, menos todavía porque se le está levantando el piso de su casa. En ese caso, el vecino ¿qué va a pedir? La remoción del obstáculo, porque ya no sirve con cortar las ramas o raíces que puedan intrometerse en su terreno, ¿sí? Y ahora llegamos al último grupo que nos queda. El último grupo que nos queda se llama luces y vistas, ¿sí? Este es un grupo bastante particular, tiene que ver con las aberturas y ventanas que se suelen colocar en inmuebles. Hay que diferenciar lo que es una luz de lo que es una vista. Del artículo 1978 al 1981 se habla de 82, perdón, creo que es 82, se habla de luces y vistas. ¿Qué es una luz? La luz es aquella abertura que permite la entrada de luminosidad y aire a una habitación, ¿sí? Pero de ninguna manera permite ver el terreno del vecino. La vista agrega una tercera particularidad, que es una ventana, es una abertura que permite la entrada de luminosidad, aire e incluso permite ver el terreno del vecino, ¿sí? Observar el terreno del vecino. ¿Por qué dejo esto así? Imaginémonos dos terrenos. Vecino, ¿sí? Yo. Mi construcción, ¿sí? Yo puedo poner luces y vistas. Puedo poner una luz para la luminosidad de aire de una habitación o puedo poner una vista. El Código Civil establece una serie de limitaciones, ¿sí? De acuerdo a lo que diga el derecho administrativo. Es decir, si el derecho administrativo establece medidas distintas para construir o distancias distintas para construir, hay que estar a lo que dice el código de zonificación de cada zona. Ahora, si no lo dice, bueno, venimos acá y decimos, Código Civil, yo quiero poner una luz. La luz es la que permite entrada de luminosidad y aire a una habitación, pero no permite ver el terreno del vecino, ¿sí? ¿Dónde la tengo que construir o cómo la tengo que construir? Usted la puede construir a cualquier distancia de la línea que divide los terrenos, ¿sí? Acá tenemos la línea que divide los terrenos, sobre ella se asienta la medianera, la mitad es la línea limitativa o línea divisoria. Esa línea divisoria que pasa por la mitad de la medianera, ¿sí? Esto lo vamos a ver en condominio, esta línea divisoria, ¿sí? Sería esta línea divisoria, dice, usted puede construir la luz en cualquier parte de su terreno sin importar la distancia que tenga esta línea, porque la luz no permite observar el terreno del vecino, sino que la luz le permite que ingrese el sol y permite que ingrese airear la habitación. Una claraboya, por ejemplo.
Eso quiere decir que, y bueno, entonces la puedo poner a cualquier distancia, sí, a cualquier distancia la puedo poner, pero no a cualquier altura. La altura que tiene que respetar es de 1,80 m. Es decir, que la luz que se pretende colocar, la abertura que se pretende colocar en la construcción, en el inmueble tiene que estar a una altura de 1,80 m, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que yo tengo que entrar a 1,80 m desde el piso de la habitación. ¿Por qué esta particularidad? Porque es una luz y no permite observar el terreno del vecino. Pero imagínense si fuera una vista. Si fuera una vista, acá tenemos la particularidad que vamos a ver el terreno del vecino. Es decir, que este sujeto con una vista podría ver el terreno del vecino y lo que hace. Las vistas tienen dos particularidades. La vista puede ser recta, ¿sí? O frontal, o la vista puede ser oblicua o de costado. Una vista recta es aquella que literalmente uno se para frente a la ventana. Supongamos que esto sería así, ahora. ¿Sí? Yo estoy en mi terreno, este es su terreno. Yo me paro frente a la ventana y veo el terreno del vecino. ¿Sí? Es una vista frontal. Una vista oblicua o de costado, yo lo que tengo que hacer es asomarme y girar la cabeza o para la izquierda o girar la cabeza para la derecha para poder observar el terreno del vecino. ¿Sí? Si la vista es frontal, la ventana tiene que estar a una distancia, no importa la altura, importa la distancia, a una distancia de 3 metros de la línea divisoria. ¿Sí? O sea que, ¿sí? La que nos tenemos que asomar y mirar para un costado, mirar para el otro para poder observar el terreno del vecino, esa distancia se reduce a 1,50 m. Perdón, si mal no recuerdo es 1 metro, déjenme chequearlo, se me fue de la cabeza porque antes tenía otras medidas con el código anterior. Luces y vistas, 1980 y 19 centímetros. Es decir, que si la vista es oblicua de costado, me tengo que asomar, mirar para el costado, allá o para allá, la ventana tiene que estar a 60 centímetros de la línea divisoria. ¿Sí? Recuerden que la frontal no, tiene que estar a 3 metros de distancia de la línea divisoria. Bien. Partiendo de esto, ¿sí? Nos encontramos con la siguiente situación. Hay una excepción a la altura y a la distancia de las luces y las vistas. ¿Cuál es la excepción? Si la vista es fija, ¿sí? Con vidrios opacos o esmerilados. ¿Vieron los ladrillos que son transparentes, pero que uno no puede ver el terreno del vecino, pero sí entra la luminosidad de aire? Eso puede estar puesto en cualquier parte del terreno. Es decir, no importa la distancia o la altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no permite ver el terreno del vecino. Ahora, si por su parte nos encontramos con que medianera, quiero poner una ventana en la medianera. ¿Puedo poner una ventana en la medianera? Y mirá, va a perjudicar y beneficiar a los dos. Si el vecino está de acuerdo, los dos pueden poner las ventanas. Pero en cualquier momento, cualquiera de los dos puede decir, ya no quiero tener más la ventana en la medianera, la cerramos. ¿Sí? Puede pedir el cierre de las ventanas. Bueno, como acaban de ver, acabamos de terminar de ver los límites al dominio en interés privado,